Que este es un espacio de memoria, de reflexión, que nos invita también a mirar que en Chile las violaciones a los derechos humanos no solo sucedieron en dictadura, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio de memorias, ¿ya? Memorias del ayer, memorias de hoy. ¿Ya? El mandato de observación y protección y promoción de los derechos humanos que tiene el INDH desde su creación y operacionalización de su mandato ha dado cuenta a través de su labor de las innumerables situaciones de vulneración a los derechos humanos que se han producido en democracia, ¿ya? Cobra más especial sentido y relevancia lo que ocurrió en octubre del 2019, ¿ya? En la cual también fue posible observar graves y numerosas violaciones a los derechos humanos efectuadas nuevamente por agentes del Estado, haciéndonos un poco recordar, ¿cierto?, los más oscuros y tristes momentos y episodios de la dictadura. En ese contexto, y atendiendo a lo relevante del proceso de memorialización señalado por Fabián Savioli, quien es el relator de Naciones Unidas para los temas de memoria, se hace necesario que reflexionemos y observemos cómo estas dinámicas tienen aspectos comunes que debemos reconocer. Uso desmedido de la fuerza, falta de procesos de educación en materias de derechos humanos en los contextos de formación a nivel de ciudadanía, de fuerzas armadas, de orden público, los roles del agente del Estado, la falta de acceso a la justicia, impunidad, reparaciones, entre otros, pueden ser temas que podemos verlos y que se pueden entrecruzar. Episodios como el paso de la caravana de la muerte un 19 de octubre de 1973 y lo que se denominó la crisis social, que en Antofagasta ocurrió también un 19 de octubre, pero del 2019, nos debe invitar a reflexionar sobre estos episodios que básicamente lo que hacen es que ponen en tensión nuestras democracias. Y eso es lo que hoy día le invitamos a poder reflexionar. Para empezar esta ronda de preguntas, quiero dirigirme a Rodrigo Bustos. Digamos, en el contexto de lo que comentábamos, quiero consultarte, Rodrigo, que nos cuentes un poco sobre el rol de Amnistía Internacional en torno a los temas de la dictadura y cómo esta labor de alguna otra manera también se acopla o coaliciona con la soberanía de los estados y cuáles son los principales desafíos que hoy día enfrenta Amnistía Internacional en su trabajo en Chile en relación con la memoria y los derechos humanos. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Karen, por la presentación. Hago mío los vocativos y los saludo a todas y todas las autoridades. Un agradecimiento especial a las palabras de Mónica y Claudio para mi padre, que estuvo muchos años en esta tierra y quería mucho la región de Antofagasta, así que le agradezco sus palabras. Siempre es bonito escuchar el legado que él dejó también acá. Voy a hacerme cargo entonces, Karen, de las preguntas que me formulas. Parto respecto a Amnistía Internacional, ¿cuál fue su labor en el contexto de la dictadura civil-militar? Porque no necesariamente de partida todas y todos saben qué es Amnistía Internacional. Es una organización de derechos humanos de la sociedad civil que tiene 62 años de historia. La oficina en Chile se pudo instalar hace 41 años, en plena dictadura. Pero ya a fines del 73 Amnistía tuvo una misión de crisis en Chile para poder justamente documentar en terreno las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en los primeros meses de la dictadura. Y a los primeros meses del 74 se hizo un primer informe, un primer reporte de Amnistía que daba cuenta de todas las atrocidades que se están cometiendo en ese periodo histórico. Se trabajó también mucho en casos específicos de personas que estaban secuestradas, desaparecidas, para que el régimen de Pinochet, las autoridades de entonces dijeran dónde estaban, o bien se trabajó por otras personas que estaban detenidas ilegalmente, que estaban siendo torturadas. Todo eso se hizo durante toda la dictadura, especialmente en los primeros años. Después se trabajó por la aprobación
aprobación, ratificación de la Convención contra la Tortura también a fines de la dictadura. Y respecto del trabajo de Amnistía Internacional en relación a ese periodo tan oscuro de nuestra historia, hay dos cositas más que me gustaría mencionar. Uno, que se conmemora también esta semana, así como se conmemora algo tan trágico como fue justamente el paso de la caravana de la muerte por esta región. En 1990 Amnistía Internacional también organizó un concierto de 2 días, después de que por tantos años no podían venir muchos grupos y artistas internacionales a Chile, que se llamó justamente Chile, un abrazo a la esperanza. Y yo creo que quizás las personas que recuerdan eso podrán emocionarse con justamente el recuerdo de Sting con familiares detenidos desaparecidos bailando la cueca sola en el Nacional, que además sabemos también el Nacional fue un centro de tortura donde pasaron miles de personas. Y después, porque a renglón seguido quiero hablar también de las deudas del Estado de Chile a ya 51 años del golpe de Estado. El 98 también Amnistía fue una de las organizaciones que trabajó para la detención de Pinochet en Londres y para que se diera ese hito tan importante en materia de jurisdicción universal. Entender que aunque fuera un jefe de Estado, no un presidente de la República, en ningún caso fue un dictador Pinochet, pero aún siendo un jefe de Estado podía ser detenido en cualquier país del mundo por la violación a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que Pinochet había cometido, y Amnistía fue una de las organizaciones que trabajó mucho respecto de eso. Entonces, esa fue un poco nuestra historia vinculada con el golpe de Estado, pero vinculando eso con el balance que hemos hecho a los 50 años del golpe, decir que, por supuesto, que no todo lo que el Estado de Chile ha hecho en la materia es deficiente. Chile avanzó con algunas comisiones de verdad en los 90, inicio de los 2000, que sin lugar a dudas fueron importantes, sobre todo si uno ve la realidad de otros países de América Latina donde eso no se dio de esa manera. Pero también nos cabe hablar de las brechas, de las deudas del Estado de Chile. Yo no sé si todas y todos saben, pero solamente 1/3 de los casos de personas ejecutadas o desaparecidas ha tenido sentencia condenatoria. Y de las casi 40.000 personas víctimas de prisión política o tortura, solamente un 0,6% ha tenido sentencia condenatoria. Eso nos muestra mucha impunidad después de 50 años del golpe de Estado, 51 ya. Y lo otro que quisiera también mencionar en esta primera ronda tiene que ver con la memoria. Antes Claudio y otras palabras se hablaba de la relevancia de la memoria. Quiero aprovechar también de pasar comentando que la quebrada del Güey, sin lugar a duda, es fundamental que el Consejo de Monumentos Nacionales avance en declararlo monumento nacional, porque algo que justamente hemos podido observar con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y todo lo que pasó en el último año, es que la memoria es frágil. Y algo que quizás pensábamos que teníamos ciertos acuerdos mínimos civilizatorios en la sociedad chilena, la verdad es que parecieran no ser tales. Ha habido un avance fuerte del negacionismo, hay quienes han puesto en duda la violación de los derechos humanos. Hay una diputada que el año pasado dijo varias veces que no había habido violencia sexual en la dictadura, violencia político-sexual institucional por parte de agentes del Estado. Hay otros que justificaban las violaciones de los derechos humanos, otros que las minimizaban, y en ese contexto es que se hace tan importante avanzar justamente en una política pública robusta respecto de los sitios de memoria, y eso ha faltado, y también en educación en derechos humanos. Tenemos que ser capaces de tener cierto acuerdo mínimo en materia de derechos humanos como sociedad, sino, como ya se ha dicho en este conversatorio, las primeras palabras,
un país que no tiene una cultura respetuosa de los derechos humanos, un país que no tiene memoria, es un país donde se puede repetir la historia y a veces una historia de atrocidades, horrores, como ha sido la que hemos tenido en nuestro país durante la dictadura. Gracias Rodrigo por tu intervención. Bueno, vamos a ir seguramente cruzando los temas, uno y otro nos va a ir llevando también a que hagamos esta reflexión respecto de lo pasado y lo presente. Las memorias son vivas también. Quiero dirigir ahora una segunda pregunta a Catherine. ¿Ya? Bueno, cuando nos propusimos hablar también sobre la memoria, también nos preguntamos por qué el INDH, Institucionalidad del Estado, creada, ¿cierto?, para promover y proteger los derechos humanos de las personas que habitan el territorio de Chile. ¿Por qué al INDH se le está impedido hoy día de conocer causas de la dictadura? Conocer causas a nivel, digamos, delito-judicial que ocurrieron. Cuéntanos un poco a qué se debe aquello y un poco las apreciaciones del INDH respecto de ese impedimento. Bueno, primero agradecer la invitación. Sin duda estoy aquí tal vez por el hecho de llevar 7 años en el INDH, pero sin duda es para mí un placer compartir este espacio con Rodrigo, que fue mi jefatura por varios años antes de que decidiera migrar a Amnistía Internacional. ¿Por qué? Esa pregunta conversábamos con Karen mientras preparaba Karen esta actividad. Lo cierto es que es un motivo legal. Cuando se decidió crear el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se debe a que ambas comisiones, tanto la Valech como la Retich, recomendaron la creación de este instituto, porque estas comisiones, cuando fueron creadas en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, cumplían esta finalidad, pero tenían temporalidades al momento de sus creaciones, ¿no? Entonces, lo que ellos buscaban era que se pudiera instaurar la institucionalidad que no solamente buscara la reparación de los hechos de la dictadura, sino también prevenir hechos más que pudieran configurarse a futuro. Entonces, además también está la presión internacional en relación a que Chile seguía ratificando tratados de derechos humanos, pero no tenía la institucionalidad que velara por el cumplimiento de esos tratados. Entonces, para darle contenido a esos tratados internacionales, también hay sentencias que mencionan la necesidad de una institucionalidad de derechos humanos en Chile. Pero cuando llega, esto parte por la ley de Lagos del año 2003, que establece, que parte con esta frase de no hay futuro sin memoria, no hay mañana sin memoria, no hay mañana sin memoria. Y dentro de eso se inicia la tramitación de la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En esta creación, obviamente, que es a través de una ley, hay una discusión en el Congreso, y dentro de los argumentos que se entregan, como estábamos en la etapa de reconciliación y de reinstauración de la paz y en el Estado, el discurso que se da tiene que ver mucho con poder preservar y trabajar hacia el futuro. Además de que se encontraba vigente la institucionalidad dentro del Ministerio de Justicia para dar continuidad a las investigaciones. Entonces, dentro de estas discusiones que se dan, gana, digamos, la decisión de establecer un límite temporal para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, este ejercicio no es la primera vez que se había realizado. Cuando Chile ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 1990, hizo lo mismo en relación a las facultades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de hechos anteriores a la ratificación de este tratado. Este ejercicio también se llevó al Congreso y se generaron estas mismas discusiones, decidiéndose también que la Corte Interamericana, para conocer sobre derechos humanos, tenía un límite temporal. ¿Ya? Este mismo ejercicio se dio cuando se creó la ley del INDH. Y tenemos este límite temporal, que es desde la creación del INDH solo podemos tener conocimiento de, al menos en el área de protección, para presentar acciones judiciales cuando hay vulneración de derechos humanos dentro de nuestras facultades, ¿no? Y ahí está el concepto amplio de lo que podemos entender por nuestras facultades, porque somos
el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y los derechos humanos es un concepto vivo que está en movimiento y por tanto tiende a ampliarse, ¿no? Entonces, tenemos facultades, pero tenemos este límite temporal establecido por el Congreso al momento de crear la ley del INDH. Se crea con límites para poder no conocer. Rodrigo Suárez, queremos llevarte también a que nos puedas comentar un poco, bueno, como agrupación Providencia y como parte también de la sociedad civil, importante que nos puedas contar sobre la misión principal de la agrupación, ¿ya? Pero básicamente también lo que tiene que ver con su rol en materia de preservar la memoria y cómo esta preservación de la memoria se puede relacionar también con la defensa de los derechos humanos, cómo de alguna otra manera se aseguran también las agrupaciones de que las experiencias de las víctimas queden visibilizadas, se puedan materializar, se puedan, digamos, puedan trascender y puedan también ser escuchadas por las sociedades actuales, ¿ya? ¿Qué papel juega en ese sentido la memoria colectiva en la promoción de la justicia, de la reparación de las víctimas y básicamente en la promoción de los derechos humanos? Bueno, gracias por la invitación. Antes que todo, dado que es un conversatorio de ayer y hoy, desde el 2019 no solo reivindicamos y relevamos la memoria de los compañeros asesinados en la caravana, sino que también relevamos y reivindicamos la memoria de todos los compañeros que salieron a la calle en 2019, todos los asesinados, todos los mutilados, todos los presos políticos, todos los compañeros que hoy día se están suicidando por el abandono estatal, y reivindicamos a todos los compañeros que salieron a la calle a defenderse y a generar instancias de autodefensa, a los compañeros de UCRA ahí atrás, que valoramos tremendamente su trabajo, porque bueno, hemos conversado harto en la agrupación respecto al balance del 2019, que bueno, sin los compañeros que hicieron estas acciones de autodefensa, habría muchos más muertos en esta ciudad, dado el nivel de represión que hubo. Y dicho esto, hace 5 años también, la Providencia era el cuartel donde las fuerzas especiales se guardaban, digamos, o se alistaban para salir a reprimir a la calle, y hoy día es un sitio de memoria que nosotros ocupamos. La Providencia fue el centro de detención, hasta donde sabemos, porque no tenemos toda la verdad, que fue usado durante más años como centro clandestino de detención en Chile, 13 años, según establece la Valet, desde el 73 al 86, y articuló la represión en Antofagasta. O sea, había detenidos tanto de Tocopilla, Calama, Antofagasta, y algunos ya eran enviados a otros centros clandestinos en Santiago o movidos dentro de la ciudad. La labor de la agrupación, y es interesante cómo se puede vincular respecto a la defensa y respecto a la reparación, que nos parecen dos temas súper interesantes que podemos abordar en torno a la dictadura y a la revuelta, es que, bueno, el trabajo que nosotros hicimos para poder establecer que el lugar había sido centro de detención fue gracias a las fichas de la Vicaría de la Solidaridad, FACI, CODEPU y otros organismos de derechos humanos. Existieron 8 organismos de derechos humanos que registraron in situ la violencia en Chile. Y eso pudo establecer que las comisiones de verdad se hicieran tan rápido, o sea, en 6 meses se hizo la red, que es un caso inusual para las comisiones de verdad en Chile. Y se pudo establecer una comisión sobre prisión política y tortura que como decía mi tocayo, es inusual en el mundo también, que a 40 años se pueda establecer que personas fueron torturadas. Pero, aun cuando las comisiones establecieron cierta verdad, también generaron operaciones de silenciamiento, y eso también es interesante. Por ejemplo, había que estar detenido 24 horas para ser calificado como preso político. Y la gran mayoría de la sociedad vivió allanamientos masivos donde eran retenidos, por ejemplo, durante 12 horas en una cancha, manos arriba, golpeados, las casas destruidas, y eso no calificaba como no calificaron como presos políticos. Entonces no recibieron reparación alguna. Y uno dice entonces, bueno, ¿cuál es el rol de la reparación? Y en eso, y ahí para llegar al sitio de memoria,
Desde la recuperación del sitio nos hemos dado cuenta que la idea de reparación solo es posible si existe un espacio para que, valga la redundancia, existan ciertos relatos que están invisibilizados. Hay muchas personas que llegan a la Providencia que nunca habían dicho que habían estado detenidas, pero existe un lugar donde ese relato tiene cabida, que es donde, más aún, donde ese relato, digamos, se creó, el relato de la represión. Es como que el testimonio se junta con el lugar, y eso es muy interesante. Y en función de eso, todas estas fichas, la labor de estas organizaciones era generar un espacio para que esos relatos pudieran existir y esos relatos pudieran perdurar en el tiempo, y hoy día, por ejemplo, sirvieron de insumo y de infraestructura para un sitio de memoria como esta Providencia. El 19 de octubre estábamos todos en la calle, pero el 20 de octubre nosotros empezamos a generar un sistema de registro de las vulneraciones de derechos humanos apoyado, digamos, en este ejercicio del pasado. Entonces, ahí vemos que el ejercicio de memoria no es solo un ejercicio de recuerdo conmemorativo, sino que es un ejercicio de acción para el presente y futuro. Entonces, lo que hicimos fue generar sistemas de registro para poder, y esperamos que todavía en el futuro, porque a 5 años todavía no existe justicia por estos casos, se pueda generar espacios para que estos relatos de la represión del 2019 puedan existir. Y nosotros lo hemos tratado de poner en circulación en la medida, no quiero decir en la medida de lo posible, pisarse la cola, pero sí en todos los espacios que podemos hemos circulado estos relatos de la represión, circulado los relatos también de los defensores de derechos humanos, porque también, y eso se habla poco, que es el mandato, por ejemplo, de la ley de reparación Price, también concierne a las personas que registraban estos actos, o sea, los trabajadores de los organismos de derechos humanos también fueron considerados para que fueran beneficiarios forenses. Sin embargo, todavía hay un relato de la víctima ideal, y por ejemplo, las personas que fueron observadoras de derechos humanos en todo el país, el 19 de octubre no han recibido ningún espacio de contención, siendo que se vieron expuestos a violencia inmensa. Y bueno, y eso nadie lo... Entonces también la Providencia, y este es el ejercicio de memoria que nosotros estamos haciendo, es poder reivindicar primero el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos del pasado y del presente, y buscar cómo se puede generar espacio de reparación para que ciertos relatos que están silenciados puedan existir. Gracias Rodrigo por tu intervención. Vamos a continuar un poco en la misma tónica de la pregunta anterior, pero volcándola un poco a los hechos recientes. Son 5 años que han pasado de lo que fue la crisis social, denominada por muchos estallido social, por otros, y otras nomenclaturas, que además con el paso de los años como que se ha intentado tergiversar además este accionar, este fenómeno, este movimiento que nos dejó varias cosas. Cuéntanos un poco también, Rodrigo Bustos, sobre el rol que tuvieron como organismo internacional y cuál es la reflexión que ustedes hacen frente a esto que tiene que ver con estos discursos que han proliferado, como de adjetivarlo como un momento delictual, como de alguna otra manera invisibilizar en primera instancia de que este movimiento fue porque se levantó la población para pelear por derechos sociales, económicos, culturales, pero también se invisibiliza que ocurrieron violaciones a los derechos humanos. Entonces, un poco cuál es la reflexión que a 5 años ustedes hacen como Amnistía, y también un poco lo que está ocurriendo hoy día en relación a
a esta acción quizás de impunidad, o si es que puedes verlo así, a propósito de algunas cifras en materia de sentencias condenatorias o de casos que efectivamente han podido o no han podido llegar a la justicia. Sí, muchas gracias Karen por la pregunta. A ver, voy a partir con tu comentario o reflexión sobre cómo se está viviendo hoy día la conmemoración de los 5 años de la revuelta social, porque efectivamente ha habido una narrativa en los últimos años que cada vez ha ido adquiriendo más fuerza, sobre todo de una parte de la élite política, que ha ido planteando que lo único que vivimos, quienes habitábamos el territorio nacional hace 5 años, fue violencia, delincuencia, saqueos. Y por cierto que eso existieron, pero ese tipo de relatos ha intentado que se olvide, que se deje debajo de la alfombra al menos 2 cosas que para nosotras y nosotros de Amnistía Internacional son fundamentales. Uno, que tiene que ver con que habían demandas, reivindicaciones plenamente legítimas y plenamente vigentes hasta hoy, 2024, y que, como bien dice Karen, tienen que ver con derechos humanos. Cuando hablamos de la posibilidad de ejercer de manera igualitaria derechos como la seguridad social, pensiones dignas, educación, salud, vivir en un medio ambiente libre de contaminación, estamos hablando también de derechos humanos, porque por supuesto los derechos humanos no tienen que ver solo con cuando nos maltratan, nos torturan o hay un uso ilícito de la fuerza. Y la ciudadanía, el pueblo, salió a la calle en Plaza Dignidad, Plaza Italia, acá en la Plaza Antofagasta y en todas las plazas de Chile para exigir esa igualdad en el ejercicio de derechos humanos, derechos sociales. Entonces eso se ha querido dejar atrás. Y de hecho hay encuestas que dicen, bueno, la gente hoy en día está de alguna manera frustrada y peor que cuando fue el estallido social hace 5 años atrás. Y yo me pregunto, ¿cómo podríamos concluir que la gente está mejor si efectivamente el Estado y la clase política no se ha hecho cargo de avanzar en esos derechos, por los cuales millones de personas, acordémonos el 25 de octubre de 2019, millones de personas salieron a la calle para exigir esa igualdad de derechos. Y ahí paso el dato, Amnistía Internacional en su página web, en sus redes sociales, estamos haciendo una campaña que se llama ¿Qué pide tu cartel? Recordando esa jornada del 25 de octubre, ahí ustedes pueden ingresar, pueden hacer su propio cartel, recordando qué decían sus carteles en esa jornada o cómo quieren resignificar sus carteles hoy día a 5 años de esa jornada. Y lo otro que se ha intentado dejar atrás también, olvidar, son las violaciones a los derechos humanos, como bien dice Karen. Y ahí nuestra organización, al igual que otros 3 organismos internacionales de derechos humanos, realizó una misión de crisis. En la primera pregunta hablé de la misión de crisis que Amnistía había hecho a fines del 73 y ahora Amnesty International hizo otra misión de crisis el 2019, porque los ojos del mundo volvieron a estar sobre Chile por las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo durante esos meses. Y justamente concluimos que había violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la indemnidad sexual, al derecho de reunión. ¿Y cómo estamos respecto de las obligaciones que tiene el Estado de Chile a los 5 años del estallido? Porque cuando un Estado viola los derechos humanos, lo que surge son una serie de obligaciones internacionales para ese Estado, en materia de verdad, de esclarecer los hechos, de justicia, de que no haya impunidad, de reparar integralmente a las víctimas y de garantías de no repetición. Bueno, nuestro balance es bastante sombrío, digamos, en el sentido de que mayoritariamente no había justicia. De 10.142 denuncias a la Fiscalía solamente había 44 condenas y entiendo que lamentablemente aún ninguna acá, pero aquí el equipo de la CE está trabajando para que ojalá haya justicia en algunos casos al menos.
no ha habido una política de reparación integral a las víctimas, y concuerdo plenamente también con lo que decía aquí en Chile. Inicialmente hubo un programa denominado PIRO para víctimas de lesiones oculares, después se llamó Pacto, pero ha sido un programa insuficiente, con prestaciones demasiado extendidas en el tiempo, muy centrado en Santiago, como sucede en un país como el nuestro aún, y no hay una ley de reparación integral ni una política pública de reparación integral. Y tampoco garantía de no repetición, como la reforma, el programa del presidente Boric hablaba de refundación. Pero los organismos internacionales en general hablamos de una reforma profunda, estructural a Carabineros de Chile. Esa reforma, más allá de algunos proyectos de ley valorables y relevantes, no ha existido a los 5 años. Algo que por lo menos para nuestra organización ha sido una cierta luz de esperanza, ha sido que justamente en estos días al menos se está avanzando en algo que puede ser un hito en materia de justicia, no solo en Chile sino en América Latina, que es que se formalice a altos mandos de la institución que estuvo a cargo del control del orden público y que cometió esta grave y generalizada violación a los derechos humanos. El hecho de que en estos días se esté formalizando a los ex generales Yáñez, Rosas y Olate, sin lugar a duda, no es suficiente, pero es un avance muy, muy relevante. Así que así estamos, Karen, y en ese sentido también aprovecho de valorar el trabajo que ha hecho el INEH para oponerse al cierre de las causas y también, por cierto, el trabajo de la agrupación La Providencia para justamente conectar las memorias, las luchas por la defensa de los derechos humanos en distintos tiempos históricos en nuestro país. Gracias, Rodrigo. Bueno, hablar de esto también es que todos, yo creo, los que estamos al menos en esta mesa, nos rememora situaciones puntuales de esta última situación que constituyó vulneración a los derechos humanos, y pareciera ser que generaciones que no vivimos en la época del 1973, pero que tenemos plena conciencia de la dictadura, efectivamente fue un golpe importante que nos remeció, porque vimos por primera vez después de vuelta a la democracia salir a los militares a las calles con armas, y que eso sin duda remece a toda una sociedad. Rodrigo, un poco, bueno, tú te adelantaste haciendo esta reflexión inicial, un poco como a esta segunda pregunta que te queríamos hacer y que tenía que ver porque en un principio esta misión de la Providencia como agrupación tenía que ver también con esta lucha de buscar un sitio de memoria para Antofagasta, pero a partir del 2019 también hay una reformulación y hay cambios de, no sé si de focos, pero de alguna otra manera un sentido también de atender a lo que pasó en esta crisis social, y ustedes, y en ese sentido también algún reconocimiento público al trabajo que hizo la agrupación Sitio de Memoria Providencia, la agrupación por la memoria histórica Providencia, perdón, a partir de esta articulación del trabajo en terreno, que también nutrió mucha de la información que pudimos obtener, en este caso como INH, para poder presentar acciones judiciales. Y en ese contexto, cuéntanos también, o si quieres profundiza un poco el rol de la Providencia y las reflexiones que como organización ustedes han tenido hoy día a propósito de lo que ha pasado y los 5 años que ya llevamos desde esos hechos. Sí, un par de cosas quizás partir porque bueno, el 11 de septiembre nosotros salimos con un lienzo a la calle que ahora está en todo el frontis de la dirección, que es un lienzo que un intertexto, si quiere, con estudiantes del Instituto Nacional, que el lienzo dice no se trata de que no vuelva a ocurrir, se trata de no volver a ser vencidos. Y lo digo, o sea, partir por ahí quizás la reflexión, porque es interesante que es como si hubieran paréntesis. Entonces, si no es cierto, tenemos como hitos de vulneración a los derechos humanos, hitos, digamos, grandes de vulneración, tipo
dictadura civil-militar, como revuelta o estallido social, pero es como si entre medio no hubiera pasado nada. Y eso es interesante porque, y bueno, la labor del INH también, no sé si uno ve, por ejemplo, con las causas respecto a allanamientos a comunidades mapuche, son demasiadas, y amnistía también, o sea, son muchas, y uno ve que hay una persistencia tanto en las luchas como en la represión. Y si hay una persistencia en las luchas y en la represión, hay un conocimiento acumulado que uno también va poniendo en juego. En ese sentido, las reflexiones que nosotros hemos hecho a raíz de los 5 años de la revuelta son a partir de esto, o sea, qué es lo que persiste o qué es lo que ha persistido en los distintos hitos de movilización durante todos estos años. Entonces, ¿cuál es el conocimiento acumulado que tienen las organizaciones populares que podemos nosotros poner en práctica y en juego? Por ejemplo, ahora hay una toma de la Universidad Católica del Norte y en el territorio de la toma se dice o se pone en reivindicación las demandas conseguidas en 2011. Y ellos dicen, nosotros no podemos bajar de esto que ganamos en 2011. Si eso no es persistencia de las luchas, entonces hay que pensar en eso, y hay que pensar, o nosotros nos hemos hecho la pregunta en el área de investigación, porque trabajamos este año una investigación acerca de los observadores de derechos humanos. Los juntamos a todos porque el grupo se disolvió luego de la revuelta, y nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿qué afectos deja la revuelta? Hicimos un conversatorio, un evento en el sitio de Moria, con esta pregunta de decir, bueno, ¿qué afectos nos deja cada uno de los hitos de movilización? ¿Qué afectos nos dejó el 2006? ¿Qué afectos nos dejó Freirina? ¿Qué afectos nos dejó Aysén, Chiloé, Panguipulli? Porque son distintas, se ponen en juego distintos valores nuevos, como hitos, distintas valoraciones de la violencia, que empiezan a cambiar y se van acumulando en el cuerpo tanto de los manifestantes como de las organizaciones que sobreviven a eso. Entonces, a 5 años de la revuelta, nosotros nos preguntamos, y es como una pregunta abierta para todos y todas y todes, como ¿qué afectos nos dejó la revuelta? O sea, ¿qué afectaciones nos dejó? ¿Qué vínculos nuevos? ¿Qué valoraciones de la violencia? Y en función de eso hemos hecho estas reflexiones tanto de la labor que cumplimos durante ese periodo, que ahora, por ejemplo, conversando en este conversatorio que hicimos, distintos organismos de derechos humanos nos decían, bueno, yo volvería a salir a la calle, yo volvería a ser observador, pero ya no como antes, como más preparado, ya sabemos lo que vamos. Ahora más encima, porque eso también me parece importante mencionarlo, respecto a la reparación. Por ejemplo, no puede existir reparación, creemos nosotros, como si es que se están aprobando nuevas leyes represivas. O sea, entonces, hay una ley gatillo fácil, o está la ley antitomas, entonces, bueno, ya con esta experiencia del cuerpo tenemos una mayor preparación, y hay que pensar qué nos deja cada uno de estos hitos de movilización y qué persiste después de cada movilización para poder estar mejor preparados para enfrentar cualquier embate represivo el alza de la ultraderecha en Latinoamérica. Gracias Rodrigo. Va a tener un poco en el contexto también de lo que fue la crisis social de octubre de 2019, y entendiendo también estas limitancias en relación a la ley 20.405 que crea la institucionalidad de derechos humanos. Ustedes saben que las leyes las crean nuestros parlamentarios, y bajo ese concepto también hay que mirar ahí qué pasa, por qué hay tantas restricciones cuando se crean institucionalidades específicamente de derechos humanos, ¿no? Cuéntanos un poco, y te quiero llevar a algo concreto que quizás es importante también que lo puedan conocer, que tiene que ver con el rol de querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, precisamente en las causas de lo que fue la crisis social. Porque mucha gente no las conoce, no lo sabe, y sería importante que nos puedas contar, y además también que nos cuentes en función de las causas conocidas por INDH en materia de crisis social, ¿qué pasa hoy día? Un estado, digamos, del arte de esas causas que pudimos observar. Lo cierto es que nuestra experiencia en el estallido social fue bastante explosiva, en el sentido de, como señalaba Rodrigo, efectivamente, desde que se creó el INDH, nosotros sí teníamos
teníamos causas por torturas, teníamos causas por apremios, incluso el año 2016 tuvimos una causa por torturas con la ley antigua que sucedió en una cárcel de Calama, donde había más de 16 imputados. Claro, también estaba la causa de funcionarios, pero un tema que podríamos plantear, pero que tendría el mismo destino sobre lo que vamos a hablar hoy en día. Nuestro rol de querellante, bueno, el querellante es complejo desde su creación en el propio sistema penal. O sea, ser querellante es difícil cuando quien tiene el monopolio de la investigación judicial es el Ministerio Público. Y que el Ministerio Público tenga el monopolio de la investigación policial tiene consecuencias graves o muy determinantes en el futuro de una acción policial. Nosotros como querellantes tenemos la posibilidad de solicitar diligencias de investigación, pero el Ministerio Público no está en la obligación de realizar la totalidad de ellas. Entonces, cuando el Ministerio Público decide cerrar las causas, en este caso de estallido social, nosotros tenemos pocos caminos. Nuestros caminos es solicitar, realizar una queja o digamos, un reclamo administrativo ante el fiscal regional, pero resulta que esta figura en sí es bastante compleja, porque cuando un fiscal decide cerrar una causa, el jefe regional ya firmó esa autorización. Entonces es difícil que una persona que ya autorizó ese cierre de la causa vaya a sancionar al fiscal que le propuso ese cierre. Entonces esa figura no ha tenido mucho éxito para nosotros. La segunda opción es solicitar la reapertura de la investigación. La reapertura de la investigación, para no ser técnicos, implica que hayan diligencias pendientes que nosotros hayamos solicitado y que no se hayan realizado o el fiscal no haya dicho nada sobre ellas. Cuando presentamos esto, lo hacemos ante un juzgado de garantía y es el juez quien revisa, en este caso, la facultad del Ministerio Público de cerrar estas causas. Y lamentablemente, bueno, nosotros hemos tenido suerte, digamos, en comparación a lo que ha sucedido a nivel nacional. Nos han intentado cerrar la causa a lo menos unas 70 veces, yo creo, entre 60 y 70 veces. Por ende hemos tenido ese número de audiencias y de ese número de audiencias hemos perdido en 16 causas. Eso quiere decir que de las 123 causas que nosotros tenemos por estallido social, 16 están cerradas. Lo que nos preocupa a nosotros son las razones por las cuales se cierran estas causas. ¿Por qué? Porque consideramos que esas razones no se condicen con los tratados internacionales de derechos humanos, incluso con normas como que están en la Convención de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque nos hablan de desidia de las víctimas, nos hablan de economía procesal y nos hablan de facultades privativas del Ministerio Público. E incluso es complejo esto porque colocar la responsabilidad en las víctimas, que como bien habló Rodrigo de este concepto de víctima ideal, es difícil, porque las víctimas, efectivamente en el estallido social, muchas de nuestras víctimas lo que nos decían es que ellos estaban defendiendo sus derechos y no se sentían víctimas. Entonces, igual es un discurso totalmente válido. Y eso es complejo cuando tú trasladas eso a un proceso penal. Y ahí nos preguntamos nosotros, hasta el día de hoy, ¿dónde queda la URAVIT dentro de esta estructura? Porque si hay una unidad de víctimas dentro del Ministerio Público, ¿por qué no han sido contenidas por el Ministerio Público? Lo otro, la economía procesal no puede ser un argumento invocable en un juzgado de garantía en causas de vulneración de derechos humanos, porque eso se escapa a todos los estándares internacionales. Sin perjuicio de eso, la mayoría de nuestras causas han sido cerradas por esas razones. Y mucho menos las facultades privativas del Ministerio Público. Como dije, tenemos este camino que es la decisión de no perseverar, y si la perdemos, tenemos la oportunidad de ir a Corte de Apelaciones. Pero en Corte de Apelaciones también ha habido, no solamente aquí, sino también en el país, confusión en relación a nuestra función. Porque piensan que nosotros representamos a las víctimas, nosotros representamos a la institucionalidad de derechos humanos. Esto siempre se tiende a confundir como algo negativo, pero en realidad no, es algo positivo. Porque el Estado al momento de cerrar las causas está obligado a tratar con dos partes: la víctima de la causa efectivamente y nosotros como institucionalidad protectora de derechos humanos. Pero cuando hemos estado en Corte de Apelaciones nos han hecho preguntas de: ¿y usted por qué no ha llamado a la víctima? ¿Usted por
por qué no trajo a la víctima? ¿Y usted por qué no fue a buscar el arma o la escopeta de la comisaría? Es como, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene facultades, pero no podemos incautar armas, esa es una función del Ministerio Público. Entonces ha sido bastante triste ver ese tipo de razonamientos en instancias que son definitivas como la Corte de Apelaciones. La otra opción que nosotros tenemos es el Tribunal Constitucional para buscar inaplicar esta facultad del Ministerio Público. Pero lo cierto es que creo que hay una sentencia favorable para inaplicar las facultades del Ministerio Público cuando cierra la investigación y con eso se limita el acceso a la justicia a los querellantes. Entonces, lamentablemente, por estructura normativa, tampoco estábamos preparados para las causas de estallido social. Y también, como no solamente la estructura normativa, sino también la administración en sí. Las diligencias mínimas para una causa de derechos humanos tienen que ver con toma de declaraciones, antecedentes a Carabineros de Chile, reconstitución de escena, y una de las más importantes es el Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul está a cargo del Servicio Médico Legal, y la verdad es que para la época del estallido social y cuando partió la pandemia, nosotros recibimos una resolución que decía por pandemia se suspenden todas las diligencias que tengan que ver con el Protocolo de Estambul, y ese documento estuvo vigente por un año. Un año. Las policías mandaban respuestas de oficio en las que indicaban que no iban a tomar declaraciones porque estábamos en COVID. Luego, obviamente, aplicamos teléfono, empezamos a usar la tecnología para tomar las declaraciones, pero en un principio esa era la respuesta que nosotros recibíamos. ¿Y cuál es la presión que tenemos desde el Ministerio Público a solicitar u obligar a las autoridades a que entreguen los documentos? La verdad es que hay casos que tenemos en donde hemos pedido al menos 10 veces a Carabineros los mismos antecedentes en todos estos años y no los remiten. Entonces, han pasado 5 años, sí, y cualquiera podría decir, tuvieron 5 años para las investigaciones, pero nadie va a responder en relación al tiempo que estuvieron paradas las causas porque no se investigaban por COVID. Nadie va a responder por los exámenes del SML que no se han realizado. Y cuando es el Tribunal el Juzgado de Garantía quien es el llamado a supervisar que las diligencias estén realizadas, y no se analiza esas situaciones, sino que hablamos de economía procesal, la verdad es que el futuro de nuestras causas es bastante preocupante. Al menos para mí es preocupante, porque yo creo que el Estado de Chile podría ser condenado nuevamente por esto. ¿Por qué? Tenemos la sentencia de Almonacid versus Chile. En esa causa se hablaba de que no existían los medios necesarios para garantizar el acceso a la justicia. Yo me pregunto si hoy en día no podríamos hacer esa misma analogía. Porque tuvimos todo el periodo de COVID, tuvimos todas las problemáticas que tenemos cuando el Ministerio Público no cumple las diligencias mínimas, y aún así las causas se cierran. Entonces la pregunta es, ¿están las víctimas hoy en día en la posibilidad de asegurar su derecho de acceso a la justicia? ¿Para qué hablar de reparación y memoria? Entonces, lamentablemente para nosotros es una situación difícil. Hemos dado ya, los que hemos estado aquí desde un principio, desde la calle hasta las propias investigaciones, 5 años en esto, y se nos viene un mes muy difícil, porque empiezan a correr las prescripciones. Estamos en un año muy complejo en relación a las causas de lo que fue la crisis. Bueno, un poco como resumen, también para que puedan conocer, hoy día tenemos... ¿sí? Bueno. Como indiqué, teníamos 123 causas con querellas. De esas, 75 eran por apremios ilegítimos y 3 con la figura especial del 150E. Tenemos 32 causas por tortura, 11 por violencias innecesarias, 1 por homicidio simple. Como indiqué, hemos asistido a más de 60 audiencias de decisión de no perseverar, en las cuales 16 de ellas han sido cerradas. Se han agrupado causas, eso por naturalidad, porque muchos eventos se dieron en los mismos días y algunos eran amigos de amigos, entonces al final, para fortalecer nuestras teorías del caso, nosotros mismos pedimos que se agruparan causas para tener más antecedentes. Tenemos 3 causas formalizadas
que creemos que nos va a ir bien porque hay suficientes antecedentes y nuestro estándar en relación al Ministerio Público para que formalice es bien alto. Generalmente no nos formalizan causas que no saben que van a ganar. Entonces creemos que nos va a ir bien. Tenemos 3 fechas de audiencia para formalizar pronto, este mes. Y tenemos 7 audiencias agendadas de decisión de no perseverar. Entonces, ese es el estado en el que estamos. Actualmente tenemos 90 causas vigentes y esperamos que en las decisiones que vienen a futuro en relación a estas causas se tengan en consideración todos estos aspectos que nosotros mencionamos, sobre todo porque sí todavía está por discutirse la posibilidad de las querellas de altos mandos y la responsabilidad para poder generar tal vez la calificación de estas causas como causas de vulneración de derechos humanos, pero que sean calificadas como de lesa humanidad, ahí está, para que sean calificadas como lesa humanidad. Eso tiene un efecto muy importante en estas causas, que es que no prescriben. Gracias, Catherine, por esta aclaratoria también. Bueno, igual queremos dejar el espacio abierto, ¿ya? Para quienes del público también quieran realizar algunas preguntas, alguna reflexión. Y ahí le voy a pedir a Mónica si me ayuda con el micrófono, creo que este da, para algunas preguntas que hay. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eli Jiménez, yo soy docente en músico. Y quiero, hablar un poco desde mi panorámica, de mis vivencias. A mí me llama bastante la atención que hoy en día, en un gobierno democrático, elegido y que se luchó por llegar a que nuestro presidente esté donde está hoy día, cabe señalar, de parte de mi manera de ver las cosas, que las autoridades no existen. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que los ponemos ahí. Ellos están ahí para representarnos a nosotros y administrar de cierta manera el pueblo. Palabra que le molesta a muchos. El pueblo, que son los jefes y que pagan el sueldo de todas las autoridades, valga la palabra. En el año 1996, supone ya había muerto la dictadura, yo trabajaba con el Grupo Yapu y caí preso de la penitenciaría de Santiago. Me torturaron, me golpearon, por el solo hecho de trabajar con el Grupo Yapu, y de hecho, así a boca de jarro me lo dijeron que era por eso. Para terminar, más encima, cuando me sueltan a los 20 días más o menos, me dicen que me fuera a mi casa y que se habían equivocado, que no era yo. Gracias a Dios en ese minuto el señor Gutiérrez estaba, me defendió, obviamente por petición de los Yapu, que yo trabajaba con él. Pero no todo paró ahí. Y la dictadura partió en el 73, pero todavía no termina, solamente que está escondida. Yo al día de hoy, estoy sufriendo serias situaciones por el solo hecho de hablar, por no hablar políticamente correcto, y no se disculpe la palabra fuerte con respeto a las personas que están aquí, hipócrita. Tanto en lo musical, porque mi grupo Apachecta dice cosas, y la política del grupo dice cosas sociales. Hemos hecho somos gestores culturales, con mi esposa, que su abuelo trabajó con Allende. Hemos hecho grandes eventos acá solamente a pulso, sin el apoyo en absoluto del Estado, nunca. Y lamentablemente las personas que están, algunos, no todos, no quiero generalizar, representándonos en los cargos políticos, públicos, dicen cosas muy lindas, pero en el actuar no es lo mismo, no es así. Yo se los puedo dar certificado que no lo es. Porque nosotros como banda hemos sido segregados y relegados, creo yo, por decir cosas, por no estar en el carrusel que todos se mueven. Agradezco de verdad que estén acá, porque es súper importante. Traté de comunicarme con la INDH 100 veces. Quedaron de responderme, tengo los correos, me respondieron una vez, pues no me respondieron más. Tengo clara visión de que la realidad supera a la ficción. Y es verdad, no soy el único, hay muchos. Pero si queremos cambiar esto, hay que ser honestos y decir las cosas como son. Le duela, me molesta a quien le moleste. Me duele, me molesta, me da rabia, me da pena que Katy Barriga se ría en nuestra cara, literalmente.
Pero si una persona se roba un chocolate en el supermercado, son capaces de condenarlo a 30 años por decir algo coloquial o quizá un poco exagerado. Me molesta que la señora Karen Rojo, habiéndome dañado a mí y a mucha gente en Antofagasta, haya salido como Pedro por su casa del país y todavía no puedan traerla de vuelta. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema? Sé que la presión de la derecha fascista es terrible, lo tengo súper claro. Pero si no somos capaces como pueblo, como país, abordar esto e ir de frente y dejarnos de esa hipocresía y sobarnos el lomo, porque lamentablemente si uno nos soba el lomo, no ir con él. Y cuando dice la verdad, lo tachan. No, a él no conviene, no ir con él porque va a hablar, porque es muy boquiabierta, dice cosas que quizás no nos convienen. Sí, también quiero destacar que he recibido apoyo también de algunas autoridades, específicamente de Seremía de Justicia, no puedo negarlo, he recibido harto apoyo, se ve la conciencia ahí, pero no es todo en general y transversal. La justicia, los derechos humanos y democracia significa gobierno del pueblo, no lo olvidemos nunca, gobierno del pueblo, no es de las personas que están ahí que creen llegar a un poder diciendo yo soy el jefe. Aquí no hay jefes, ellos nos representan a nosotros. Por eso en Rusia es secretario de gobierno, no es el presidente. Eso sería todo. Espero más ratito poder acercarme a usted y manifestar más en extenso mi situación. Gracias. Muchas gracias. Allá al fondo había una pregunta, pero no nos alcanza el micrófono. No sé si puede alzar la voz y... No tengo ningún problema. Yo me llamo Manuel Loyola, soy artesano. Yo viví, señores, el 11 de septiembre en Santiago, en la calle Morandé 51, trabajaba en el 5º piso, en la dirección de agua subterránea. Yo vi cómo bombardearon el Palacio de la Moneda. Y me avergüenzo, amigos míos, y les agradezco que estén aquí, porque la voluntad política en este país se murió, no existe. Tengo 90, ¿cuántos? No, 90 no, son 69 nomás. Sabrosa edad, oiga, ¿ya? Pero les voy a decir una cosa, porque yo hablo así porque mi corazón todavía me funciona. Pero la dictadura nunca terminó. ¿Qué me dicen de los jóvenes que crecieron en ese tiempo con la bota del militar bajo la espalda? Los frustrados, los hambrientos, los que se comían los perros. En la población La Victoria, la voluntad política se murió. Yo trabajaba al alero de la Iglesia Católica con Eduardo Morín, con Pierre Piarlán, con aquellos héroes en ese tiempo. Hoy día ya no hay gente así. El sistema tomó todo el dolor del pueblo y lo intelectualizó. Yo celebro a las personas que trabajan en los tribunales, a los abogados. No sé si alguno de ustedes conoció a la señora, todavía está viva, la señora Alicia Vidal. ¿Ya? Perdónenme, perdónenme. Ahí hay un ejemplo de ejemplos. Conocen al Cenedio Jiménez, conocen al Bigote. Ese se la ha jugado toda la vida y yo lo celebro y les agradezco a ustedes. Pero déjenme decirles una cosa, yo soy artesano, porque también hay arte enfermo. Yo no vengo a pedir aquí cuentas, ni que no. Yo me la viví. Yo me la viví. Yo vi cómo mataron a mis compañeros. Yo iba con el cura a recoger los cadáveres en el estadio, en San Miguel, en la calle departamental, a ver a las mujeres y a los hombres muertos con un balazo en la nuca. Yo lo vi, yo lo viví. ¿Y saben qué? Voy a compartir con ustedes una emoción. Puta que me da vergüenza mi tierra. Puta que me da vergüenza mi país. No hay una cultura. No se creó una cultura. Todos se lamentan. Puta, y yo les voy a decir una cosa, les voy a actualizar los derechos humanos yo. Si me permiten, un segundo. Pero ¿qué pasa con los derechos humanos de los niños hoy día? ¿Qué pasa con el trabajo que hace la televisión, contaminándonos
induciéndolos maliciosamente al consumismo, ¿es un derecho humano eso? A eso. No. ¿Para qué nos vamos a hacer problemas? Y como alguien también dijo, de allá adelante y de aquí atrás y de todos lados, puede que somos hipócritas. Puede que somos hipócritas. Porque si nos conviene, no. Y si no nos conviene, no. Yo les voy a decir una cosa. Amigos, amigas, viejitas que murieron en mi brazo, madres de detenidos desaparecidos, que nunca pudieron tener consuelo. Eso nadie lo dice. Y los que lo dicen, puta, están más arrinconados que mote, porque como decía una de las damas ahí, por este motivo se suspenden las... Y por este otro motivo también se suspenden y no se avanza. Y no hubo, y nunca ha habido un respeto, una compensación, algo que los haga sentirse a las víctimas de los derechos humanos, seres humanos de verdad. No ha habido una actitud, el mundo político, perdónenme, pero sufre de enanismo frente a las necesidades reales de un pueblo como el pueblo de Chile. Gente honesta, honrada, trabajadora, nos sacan la cresta y ya nos paramos al ratito, y a la otra nos volvemos a parar. Pero han abusado de eso, han abusado de la sangre araucana que llevamos, y de todas las sangres que existan. Y discúlpenme, pero soy un ser humano, soy una persona, yo me la viví toda. 17 años tenía cuando fue el golpe de Estado. Yo vi cuando los tanques bombardeaban La Moneda. Yo le iba a dar la mano a Salvador Allende. Buenos días, compañero presidente. Y lo mataron. O se mató, no sé qué weá hizo, pero algo hizo. Disculpen la coprolalia, ¿no? Pero yo soy un genuino representante del mundo popular. Soy un artesano. Y mi nombre es Manuel Loyola. Y si alguien me quiere denunciar, enjuiciar, o lo que quiera, que venga al tiro. No tengo miedo. Yo todos los días me tomo mi humilde tacita de té en mi casa, sin miedo. Nunca he tenido miedo, gracias a Dios, que creo que todavía existe el caballero real. Usted se ríe, y yo comparto su alegría. Pero por favor, también compartan no mi tristeza ni mi dolor, sino que el dolor de tantos que nunca han tenido una palabra de reconocimiento por lo que hicieron por nuestra tierra, por nuestro pueblo. Hoy día los señores políticos, perdónenme, pero sí, yo les invitaría a hacer un conversatorio sobre corrupción, subrayado y destacado, no así como que no, corrupción. La amplia gama de la corrupción en nuestra sociedad hoy día no da vergüenza, sino que, como decía en Miller, da asco. Asco. La corrupción, cómo se aprovechan, cómo se pierden las plata, cómo los señores de derecha todavía tienen las prerrogativas habidas y por haber para hacer lo que se les antoja. Y aquí no hay nadie que le ponga el puntito sobre la I. Porque, ¿qué les dieron como condena? Una capacitación psicológica, una conversación, no sé dónde, puras patañas. Discúlpenme, por favor. Si pueden disculparme, discúlpenme. Y si no, puta, lo siento, pero yo hablo de aquí adentro, de donde habla el hombre, de donde habla el ser humano, de donde habla la persona, el que fue pisoteado, vilipendiado, frustrado, maltratado. De ahí hablo yo. Muchas gracias. Gracias a usted, don Manuel, por sus reflexiones que sin duda nos llegan a todos y a todas. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta. ¿Tenemos problemas con el micrófono? ¿Puedes lanzar la voz? ¿Se me escucha? Ya, bueno,
Soy artista, bailarina, trans, travesti, activista por los derechos humanos de mi comunidad. Siento que igual es importante en estos espacios de conversación siempre hacer memoria por la justicia de nuestra comunidad trans, que también vive la dictadura y la post-dictadura. Existe poca o nula información respecto a las personas que fueron desaparecidas y asesinadas como comunidad queer, como comunidad LGBT, como comunidad trans, travesti. Entonces siento que es súper importante siempre rescatar la memoria, las locas del 73, el escándalo de calle Huanchaca aquí en Antofagasta, que fueron faltas de derechos humanos para nuestra comunidad horribles y que aún hoy en día no existe justicia ni reparación. Entonces siento que siempre es importante plantearnos dónde están nuestras desaparecidas, dónde están mis compañeras, porque nadie habla de ellas. Existe súper poco conocimiento y o sea, ustedes saben que la expectativa de vida de una mujer trans es de 35 años, entonces no tenemos abuelas ancestras trans que nos hablen. Hoy en día se está haciendo un archivo de memoria que lo está siendo liderado por Paris Riquelme, Mami Paris, que está levantando este informe de archivo de memoria trans aquí en el norte y ya sacó su libro que se llama Espejismos Travestis del Desierto, que busca poder encontrar nuestra memoria de nuestras ancestras y ancestros travestis. Así que nada, a 51 años de la dictadura buscamos justicia y reparación para aquellas que fueran asesinadas por trabajar como trabajadoras sexuales, reprimidas por carabineros, siéndole con su pelo cortado, quitándole su dinero, su única forma de subsistir, de comer, ya que el Estado, la sociedad nos ha negado siempre hasta el día de hoy. Entonces siento que es súper importante que nos pongamos en la mesa, en la palestra, que las realidades trans, travestis, no binarias, maricas, existimos y resistimos. Eso. Muchas gracias también. Las memorias pueden ser múltiples, las memorias están vivas, las memorias abordan todos los grupos de especial protección y todos los grupos que en alguna medida han sido también históricamente vulnerados. Cuando se habla del Frente Patriótico Mundial, se habla de que nadie habla. Usted dijo algo muy cierto, dijo el señor que estaba acá. Todo el mundo lo utiliza como mecanismo de defensa. Lo lleva el lápiz, lo lleva el libro. Yo también tengo que ser sincera, pero yo lo elegí en mi familia. Y me da mucha lata, me da mucha pena de que estamos conectados, porque en la economía de libre mercado también nos tocó en el año. Yo también. O sea, que no hay nadie, no creo. Tenemos que ser como una reflexión de que así fue. Y que nosotros estamos parte. Porque no me cabe en la cabeza que haya negacionismo, cuando uno viaja a otros países, todo el mundo cabe en la dictadura, menos nosotros, menos de ellos. No sé lo que van a hacer, ¿cierto? Nadie habla del frente, estamos pobres, luchando en los últimos días de resistencia. ¿Pero por qué? Porque ya no conviene. Ya no conviene. Y eso a mí me duele mucho. Y estoy hablando de estamos ahora en el gobierno. Yo digo, los chicos, hay una casa ahí en Recoleta
van a la casa, Pedro Donoso, descienden velas, reivindican el espíritu. Pero yo no veo a nadie más de las cúpulas. Entonces, no quiero hablar de política, sí quiero hablar de humanidad. Y eso me da una vergüenza enorme. Entonces, eso yo quiero reivindicar. Porque los últimos días, junto con mi cuñado, se murieron por la patria. No se murieron por las lucas, por un puesto. Se murieron por la patria. Y eso yo no lo veo. Gracias a Susana por su intervención. Vamos en honor al tiempo, darle la última palabra si quieren generar alguna última reflexión a Rodrigo, a Catherine, en relación un poco como a esto que hemos hablado, a las intervenciones. No sé si alguien quiere partir. Rodrigo Suárez. Sí, yo quería decir dos cosas respecto, o sea, tomando las intervenciones que hicieron. Una, como de tono pragmático, si se quiere. Bueno, nosotros, no todo es color de rosa. O sea, bueno, sí, nosotros cumplimos una labor de registro, observación y acompañamiento a personas afectadas durante la revuelta en la comisaría, en tribunales a la mañana siguiente, y con la creación del Observatorio de Derechos Humanos durante las mismas movilizaciones, hasta que terminaba la movilización. No había horario, digamos. Y en todas las manifestaciones. No hubo manifestación que no saliéramos, y de ahí que las cifras también eran discordes. En esta discusión fraterna, por ejemplo, en octubre el INTH tiene 230 casos y nosotros teníamos 480 casos de vulneración. Y eso es no menor también, porque eso también son aprendizajes para el futuro. Ahora bien, todo ese sistema de registro también, por supuesto, que significó amedrentamiento, decía el compañero, como amedrentamiento, seguimiento, detenciones, juicios, un juicio de un PDI por injurias y calumnias contra una compañera nuestra, y eso fue una estrategia de desmovilización, o uno lo puede tomar como una estrategia de desmovilización. Y por supuesto que afecta a la organización, y afecta a la moral, y afecta también a cómo uno puede seguir trabajando. Entonces, eso uno. Y segundo, que hay una pregunta que siempre también nos hemos hecho acerca de, bueno, a ver, el Estado generó víctimas de primera y segunda categoría, y efectivamente puso bien atrás a aquellas personas que murieron defendiendo su vida o que murieron en armas. Por lo mismo, por ejemplo, las comisiones establecen ejecutado político y muerto por violencia política. El muerto por violencia política básicamente eran los militantes que murieron combatiendo. Y nosotros sabemos que los compañeros que asesinaron durante los primeros años de la dictadura estaban combatiendo, pero bueno, como se establece es diferente, y existía también una política de lucha armada contra la dictadura. Y entonces también surge la pregunta de quién tiene derecho a archivo, lo que decía la compa. Porque los militantes del Lautaro y los militantes del Frente y los militantes que fueron asesinados y encarcelados durante los 90, durante la transición, no tuvieron derecho a archivo. Y ya no teníamos vicaría, ya no teníamos FAS, y ya no teníamos organismos que los pudieran registrar. Y pudieran registrar ese tipo de vulneración. Y lo mismo con las compañeras trans, que no tenían derecho a archivo. De hecho, hasta ahora no tienen derecho. Entonces, surge esa pregunta también respecto a esto, y respecto también a esta víctima compleja, porque nosotros cuando decimos las reuniones con Gendarmería, el coronel de Gendarmería, nosotros le entregamos la lista de todos los compas que estuvieron presos por la revuelta, y él nos llega y se burla diciendo, pero mira, este es residente, este es residente, este es residente. Entonces, sí, pero ellos estaban manifestándose, esto no tiene que ver con eso. Entonces, supuestamente como que la victimidad que alguien tiene que ir caminando por la calle y le tiene que llegar un balazo, no es así. O sea, las movilizaciones son violentas y estaban defendiendo un territorio. Entonces, también eso me parece interesante, porque tampoco
y estos esfuerzos de reparación, por ejemplo, para la mesa de reparación que vino a Antofagasta, tuvimos que pelear, y en último momento nos dejaron que un compañero que estaba preso pudiera ingresar al espacio, porque no se consideraban presos políticos como una vulneración de derechos. Entonces, bueno, la pregunta por quién tiene derecho a archivo y cómo generamos ese espacio, lo que decía antes, en torno a la reparación, me parece interesante dejarlo planteado. Yo creo que lo más importante de relevar, pese a que soy del área de protección, es que la labor que tiene que cumplir también, o que se tiene que cumplir en una investigación, es hacer este rescate de memoria. Y ese rescate de memoria, hoy en día, como decía Rodrigo, no tenemos lo que fue la Vicaría de la Solidaridad de repente, que iba con los documentos corriendo por todos lados y guardando todos esos antecedentes que hoy forman parte de los informes más importantes de memoria del país. También debería ser un rol que debería cumplirse desde el Ministerio Público. No solamente se tienen que investigar las causas porque se sabe que se va a llegar a un resultado positivo, sino que se tiene que lograr recabar la mayor cantidad de antecedentes posibles, y al menos esa ha sido hemos tratado de hacer nosotros como sede. Insistir en las diligencias aunque no hayan víctimas, insistir en las diligencias aunque no hayan recursos, porque lo ideal también es que dentro de esas investigaciones se esté generando memoria. Yo quiero terminar agradeciendo de nuevo el espacio, la invitación de LINEH, de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, el trabajo de la agrupación Providencia, y plantear que más allá de todos los cuestionamientos que de hecho hayamos tenido en esta conversación, en este espacio de reunión, yo valoro tremendamente que quienes estamos aquí hoy día estemos tratando de conectar las memorias, las luchas de ayer, de hoy, de mañana. Eso me parece tremendamente importante, porque además, como hemos conversado, hay ciertos patrones que se repiten. En la dictadura civil-militar se escuchaba mucho esto de algo habrá hecho, o criminalizar a los detenidos desaparecidos. Hay portadas aberrantes de varios diarios de circulación nacional que siguen existiendo, y a veces tiran otras portadas, quizás no de ese nivel de aberrante, pero también desinformando. Y con el estallido nos ha pasado algo similar, y ha sido parte del diálogo ahora también, esto de criminalizar la protesta social, criminalizar a quienes se manifestaban luchando por sus derechos, o a quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, además antes de pasar el dato de esta campaña que tenemos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, que se llama ¿Qué pide tu cartel?, paso otro dato. Hace unos días en la radio de la Universidad de Chile presentamos un libro ilustrado que justamente, le entregué unas copias antes también a los representantes de todas estas organizaciones, que justamente busca reivindicar qué ocurrió en octubre de hace 5 años atrás, qué fue lo que estaba detrás de esas movilizaciones, qué pasó con las personas que fueron dañadas por la violencia estatal, porque creo que tenemos justamente uno de los desafíos, de los aprendizajes, de los muchos aprendizajes de estos años, que tenemos que hacer un trabajo por la memoria, un trabajo por la educación en derechos humanos para construir una sociedad más justa y más democrática. Muchas gracias. Gracias Rodrigo Suárez, gracias Catherine Enciso por esta instancia. Antes de que cerremos, queríamos un poco como hacer esta última reflexión de que tanto sin duda como el golpe cívico-militar, el paso de la caravana de la muerte en octubre del 73, también la crisis social de octubre del 2019, igual representan momentos súper cruciales en la historia de Chile, ¿ya?
están marcados por luchas, ya están marcados por luchas sociales, por reivindicaciones, por defensa de los derechos humanos, y en ambos también se sucedieron situaciones de vulneraciones, de violencia, que es importante no olvidar. Yo quiero hacer una mención especial y agradecer también una labor fundamental que tuvieron acá los voluntarios de UCRA, y que al inicio, cuando estábamos en los vocativos, también estaban presentes para saludarlos, pero como no llegaban todavía no los pudimos saludar, pero quiero que les demos un aplauso también, porque el trabajo que ellos hicieron convirtió a todos los que estuvimos en la calle en ese momento, más o menos, preparando y enfrentando situaciones que no lo habíamos vivido. Yo creo que cada uno puede hacer sus reflexiones internas desde la institucionalidad, desde el voluntarismo, desde las ONG. Cada uno hace sus reflexiones en relación a qué es lo que pasó ese día. Creo que hoy día estaríamos mucho más preparados para poder enfrentar con mayor orden ciertas cuestiones en las que nos vimos todos también súper sobrepasados y súper espantados. ¿Ya? Yo creo que ese es uno de los adjetivos esenciales que le podemos dar. Estábamos espantados. Por lo tanto, generar estos espacios para dialogar tenemos que seguirlos dando, para no olvidar. Cuando la memoria sigue viva, nunca olvidamos, y eso es lo esencial. Quiero pedirle a Mónica que pueda pasar para darle un reconocimiento a quienes nos acompañaron hoy día, y además entregarle un pequeño presente en nombre de todos, y sobre todo también, pásenos más, Mónica, agradecerle a cada uno de ustedes por darse el espacio. No es fácil habitar estos espacios más íntimos de conversación. Ojalá pudiéramos para uno próximo traer a alguien más invitado, porque así vamos llegando a otras personas que necesitamos que se sientan interesados en estos temas, porque así vamos poblando la conciencia de lo que es lo importante de la memoria. Así que muchas gracias a todos ustedes, y Mónica les va a entregar este reconocimiento. Bueno, la verdad he escuchado atentamente. Creo que el valor de esta agrupación es instalar estos espacios, ¿no es cierto?, donde la reflexión sea un tema constante. A la compañera que habló hace poquito del Frente Patriótico, bueno, yo llevo la foto de Alejandro Pinochet Arenas. Él es uno de los últimos detenidos desaparecidos de la dictadura. Es el padre de mi sobrino, y creo que debería hacerse un reconocimiento a todos los compañeros, ¿no es cierto?, que cayeron en combate. Ellos fueron parte también de lograr derrotar a la dictadura. Y lo otro también que quiero indicarles, que es importante apoyar la declaratoria de la Quebrada del Guay. Creo que tenemos que tener la fuerza, ¿no es cierto?, los familiares de ustedes, para poder instalar este segundo espacio, este segundo sitio de memoria, que creo que es relevante para las nuevas generaciones. Y lo otro, el día sábado a las 12 horas vamos a tener nuestro acto central, y están todos invitados. Bueno, y agradecer, ¿no es cierto?, a Rodrigo, a Karen y a Rodrigo Busto, que de verdad es un honor recibirlo, porque conocí a su padre, nos acompañó muchas veces en el caso de don Vitalo Mutarero. Así que a cada uno de ustedes, a Rodrigo por el apañe hacia nuestra declaratoria, y nada, este reconocimiento para ustedes, y muchísimas gracias, porque creo que vale la pena instalar estos espacios. La actividad de la agrupación Melito es en el cementerio general a las 12 horas para que puedan asistir. Rodrigo, que ha sido fundamental junto a Carola Toro, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo de nuestra declaratoria. Ellas han tenido la paciencia de ordenar toda nuestra información y de poder subirla a la plataforma. Así que
este viernes a las 17 horas, 18 horas, en Urilla con Manuel Rodríguez, la marcha por los 5 años de la revuelta. Para que, bueno. Estamos avanzando mucho en eso de actividades, muy bueno. El día viernes a las 20 horas, en donde la compañera Nelly Lemus, vamos a tener también otra actividad, que es un proyecto que estamos desarrollando con la agrupación Arte y Memoria. Así que también quedan cordialmente invitados porque estamos destacando a 25 compañeros de las universidades, ¿no es cierto?, que fueron ejecutados y que son hasta el momento detenidos desaparecidos también. Y esto para ustedes, representación. Ahora les invitamos a tomar un café. Si alguien quiere decir algo, estamos a punto de cerrar. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Hugo Altamirano, soy funcionario de la Fundación FACI, que por ahí alguien lo mencionó, ¿no? Entonces, en representación de nuestro jefe, Claudio González Urbina, ¿cierto?, reconocido por el Premio Nacional de Derechos Humanos, hacemos un saludo también, ¿cierto?, y un llamado también a la lucha. Aplaudimos la instancia, la celebramos porque la memoria no se puede perder, sobre todo en estos espacios tan sensibles, ¿no? Así que eso quería dejar, que estamos siempre presentes también. Yo más de una década trabajando acá en Antofagasta, FACI que está presente de alguna manera, y solidarizamos con cada una de las luchas. Eso quería nomás dejar. Saludos a todos. Muchas gracias, Hugo. También estaba en lo vocativo, pero llegaste tarde. Vamos a compartir un café y agradecemos de antemano su presencia.